sino que él reaccionaba de acuerdo en justicia. ¿Eh? Entonces, eso es lo que es humildad. Luego nos dice, mansedumbre. Luego nos dice humildad, con toda humildad. ¿Qué es humildad? Voy a decirle lo que no es humildad. Un creyente tiene que ser la persona más humilde aquí en la tierra. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia nos ha enseñado todo a la humildad distorsionada. Número uno, la humildad no tiene que ver nada con lo exterior, sino con lo interior. Escuche bien. La humildad no lo determina nada interior. La humildad tiene que ver con lo interior. La humildad no tiene que ver nada con las posesiones, sino con el corazón. Entonces, a muchas personas dicen que una persona es humilde porque anda con los zapatos rotos. Es humilde porque no tiene nada. Es una persona humilde. Eso no es humildad, eso es pobreza. No confunda la humildad con la pobreza. ¿Me escucharon? Usted se puede poner un traje de la tienda más barato que te encuentre por ahí, no voy a mencionar el nombre, de cinco manos, póngale así. De segunda mano. Ok, ahora sí. Second hand, ya lo estoy interpretando. Spanglish, ¿verdad? Y ser la persona más orgullosa que haya. Y usted se puede poner un traje que le cueste $1,000 y ser la persona más humilde que haya. Si el traje no determinó, no lo hace ni humilde ni lo hace orgulloso. El traje no lo hace usted ni humilde ni lo hace orgulloso. Es su corazón. Entonces, cuando decimos que la Biblia dice que tenemos que andar como es digno de la vocación con toda humildad, no está hablando que tenemos que ser pobres. Porque si fuera así, Dios se está contradiciendo a sí mismo. Porque dice la Biblia que Dios enriqueció a Abraham. Entonces Dios estaba poniendo a Abraham bien orgulloso. Y la Biblia dice que Dios es quien nos da la riqueza. Dice la Biblia. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios quiere hacernos nosotros bien orgullosos y la riqueza es orgullo. Porque la Biblia dice, sí, cuando usted estudia la Biblia, usted tiene que tener un contexto panorámico de la Biblia, no un texto bíblico. Porque la Biblia es su mejor intérprete y la Biblia nunca se contradice a sí misma. Entonces, cuando hablamos de que dice con toda humildad, ¿qué es humildad? Aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios. La persona es humilde, reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre su semejante o el orgullecerse sobre su semejante, sino que aprende a darle valor por encima de sí mismo. Una persona humilde es aquella persona que no importa su posición social o económica, siempre le da valor a otra persona. Hay personas que no tienen nada y siempre se hacen pasar que son mejores que todo el mundo. Tienen ese espíritu, eso no es humildad. Y hay personas que son talentosas, personas que tienen capacidad, personas que tienen educación, personas de posición económica alta, pero usted se habla con esa persona y usted se siente bien porque le hacen sentir bien a usted. ¿Ha hablado con personas así? Y hay otras personas que son unos gatos pelados. Y usted habla con ellos y dice, no, porque yo no, yo... Ay, Dios mío. ¿Hello? Entonces, está mirando que no tiene que ver nada una cosa, la humildad, con otra, sino que le da valor. Y es bíblico. Dice que cuando una persona humilde dice que nos consideremos como superior los unos a los otros. En otra palabra, que yo lo vea a usted como superior a mí. Oiga eso es lo que dice la Biblia. Pero usted a la misma vez me es superior a usted. Entonces, si usted me ve superior a usted y yo lo veo superior a mí, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a exaltar los dos. Y no vamos a tratar de aplastarnos unos a otros. Tercero,
Y esta es la parte más difícil. Con paciencia. Oiga bien, ¿qué dijo Pablo? Que tenemos que vivir o andar como. No, como es digno de qué? De la vocación con que hemos sido llamados. ¿Qué está describiendo aquí Pablo? Pablo está describiendo cómo un creyente tiene, cuáles son las características que tiene que tener un creyente que reconoce el llamado que Dios le ha hecho. Como hijo de Dios, como hija de Dios. Esas son las características que debemos de verlo. ¿Vemos mucho esa característica en la iglesia? La tercera, paciencia. Implica sufrir circunstancias adversas esperando, pero de una manera voluntaria y no por mera necesidad. En la Biblia encontramos muchas exhortaciones a los cristianos el ejercicio de esta virtud. La paciencia es una virtud, a fin de que cada uno de nosotros podamos soportar la prueba sin murmuración. Paciencia, saber esperar. Paciencia los unos a los otros. Y ahí es donde está difícil. Nosotros, escuche esto bien. Una de las cosas que yo he podido ver a través del tiempo, de trabajar tantos años con las personas, es de que el ser humano es bien intolerante cuando se refiere a la falta de otro, pero bien tolerante cuando se refiere a la falta de yo mismo. Esa es una característica del ser humano. Cuando se refiere a la falta de otro, somos intolerantes. ¡Boom! Cuando se refiere a nosotros, bueno, mi hermano, espérese, Dios, hay que ser paciente. Tenemos que reflejar lo mismo, como si fuéramos a nosotros mismos. ¿Okay? Entonces, es ser paciente con los demás, ser paciente con tu hermano. ¿Y sabe por qué Pablo pone esto? Para luego darnos el cuarto paso, que es el último, que ese es el que no. Dice que seamos pacientes. Y luego nos dice, oiga bien lo que dice, ¿para qué? Dice, soportaos los unos a los otros, para que seamos pacientes para soportarnos. Yo quiero que ustedes entiendan este término bíblico, cuando habla la Biblia de soportarse. Mire lo que nos dice en el contexto bíblico, lo que significa aquí, soportar, en original, sostener o llevar sobre sí una carga o peso. Usted ahora imagínese eso. Soportar es usted tener que sostener o llevar un peso encima de usted. Entonces, cuando dice soportar los unos a los otros, significa que hay hermanos y hermanas en la iglesia que usted tiene que soportarlo. Son pesaditos. Mi hermano, yo no le estoy enseñando nada de lo que la Biblia nos dice. Yo simplemente le estoy explicando a ustedes lo que la Biblia dice, detallándoselo. Sopórtense unos a otros. ¿Qué es soportar? Se lo estoy explicando. Llevar sobre uno una carga o un peso. Cuando dice soporte uno a otro, significa que hay personas que tú tienes que soportarlas. Tú estás como cargando una carga con esa hermano. Por eso es que tienes que tener paciencia. Y luego dice en amor. Tiene que tener amor, tiene que tener esos ingredientes. Primero que, antes de soportar, tiene que tener un ingrediente número uno. Antes de soportar, ¿qué tiene que tener? Paciencia. Antes de soportar, ¿qué tiene que tener? ¿Por qué? Porque a veces el camino va a ser largo con ese hermano o esa hermana. Y tú estás esperando que cambie. Y no cambia. Tiene que tener paciencia. Y luego de soportarla, tiene que tener, ¿cuál es el otro ingrediente? Amor. Paciencia, amor. Dígalo conmigo. Esos dos ingredientes te van a ayudar a soportar. Noten bien lo que le dije en la introducción. Pablo se está dirigiendo al tema más profundo y poderoso que hay en su tema, en el libro de Efesios. Es decir, la estructura
fundamental de los 5 ministerios y la guerra espiritual más poderosa que la iglesia puede mantener, que puede llevar a cabo. Pero antes de llegar ahí, a esa área espiritual, Pablo nos está tratando en el área natural, porque nosotros no estamos preparados para entrar a la guerra espiritual cuando usted y yo no nos podemos llevar bien. ¿Cómo vamos a entrar a guerra espiritual si usted y yo todavía estamos con contienda, con rencilla, con discusiones? ¿Cómo? Y Pablo quiere estar claro que antes de que entremos a decirnos con qué estamos bregando y cuáles son las batallas en los lugares celestiales y la atmósfera con que se mueve, Pablo dice, pero antes de llegar ahí, primeramente ustedes arréglense. Tienen que andar en unidad. Tienen que andar con humildad, tienen que andar con paciencia, tienen que andar con mansedumbre y luego tienen que soportarse unos a otros. ¿Ve cómo Pablo lo va llevando? No podemos llegar ante un enemigo con un frente dividido. Tenemos que hacer un ejército bien unido y bien formado. Entonces, Pablo basa su argumento en 7 componentes sustanciales. 7 componentes sustanciales. ¿Por qué? Número 1, porque hay un solo cuerpo. De aquí en adelante Pablo presenta a los efesios la necesidad vital que el organismo formado por muchos diferentes pueblos crezca hasta poder expresar el pensamiento y la voluntad de la cabeza, que es Cristo Jesús. En otra palabra, somos muchos diferentes, pero Pablo dice hay un solo cuerpo. Entonces, esos son los argumentos sustanciales que Pablo basa su argumento. Si estamos en un solo cuerpo, los órganos no batallan uno contra otro. Estamos en un solo cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Todos los miembros eran distintos y cumplían funciones diversas, por lo cual eran desiguales e imposible de uniformar. No somos, aquí no hay uniformes, unidad en la diversidad. Digan conmigo, en la diversidad. Una vez más, eso es lo que enseña ahí. No todos somos iguales, no todos vamos a actuar iguales, no todos, pero tenemos que entender que podemos estar unidos, pero usted no tiene que ser igual que yo. Tú no tienes que adorar como yo adoro, y si tú no adoras como yo adoro, ese no, porque no adora como yo. No, hay unidad en la diversidad. Somos un cuerpo y tiene diferentes funciones, y cada uno tiene función diferente. Cada uno podía ocupar su propio lugar, y la Biblia nos habla mucho sobre eso, como siendo un cuerpo somos miembros diferentes. Pero lo importante es que cada miembro depende de uno del otro y todos son dirigidos por la misma cabeza que es Cristo Jesús. Segundo, Pablo dice, hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu. Un solo espíritu. Los efesios tuvieron que oír otra vez acerca del espíritu. Recuerden cuando estudiamos sobre que Pablo decía que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Él le enseñó concerniente a lo del espíritu y volvió a decirle ahora, y oyeron la cohesión del cuerpo para actuar como conocimiento, entendimiento y sabiduría. Es decir, que ahora Pablo le da otro enfoque al Espíritu Santo en la vida del creyente. Es decir, que es el Espíritu con el cual nosotros nos vamos a desarrollar y a través del cual nosotros nos vamos a unir. Tercero, Pablo dice una esperanza. Todos tenemos la misma esperanza. Pablo quería dejar claro a los efesios la diferencia entre las creencias paganas y la vida cristiana. Lo peor que le puede suceder a la persona es vivir sin esperanza. Y Pablo dice, hay una esperanza, no como las esperanzas paganas, pero una esperanza viva y gloriosa. Que éramos llevados, una persona sin esperanza, una persona que es llevada como las olas del mar, una persona que no tiene base ni fundamento, no tiene proyección, no tiene futuro, no hay esperanza. Cuando una persona pierde la esperanza, pierde todo. Usted ve cuando una persona está enferma y está luchando por su salud, por su vida, todavía esperanza. Cuando una persona se decae y dice, ya yo no quiero luchar más, ya
ya ni los doctores pueden hacer nada. Porque cuando una persona pierde la esperanza, pierde todo. Después de la resurrección de Cristo se abrieron las puertas hacia algo totalmente nuevo. Los pensadores griegos no creían en la esperanza. Por eso era que era difícil. Pablo le escribe a los efesios, los griegos, que eran filósofos, eran los filósofos más grandes en la historia. Y ellos no creían en la esperanza. Ellos creían que ellos no veían a la esperanza como una virtud, más bien como una ilusión. Para ellos la esperanza era una ilusión. Ilusiónate. Tener esperanza es como tener estar ilusionado. No era algo real. Ellos no creían en la realidad. Esa corriente penetró también en la iglesia y produjo su consecuencia en la iglesia. Afectó a la iglesia, porque esa era la filosofía griega de que era una ilusión. Y Pablo le dice, no, hay una esperanza gloriosa. La esperanza es una de las funciones creadoras del Espíritu. La bondad de Dios es inextinguible. Lo mejor siempre está adelante. Dios nos dice, siempre está adelante. Dios siempre nos dice, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios dice, siempre Dios te da una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. La palabra de Dios es lo más positivo que puede existir para el ser humano, porque está llena de esperanza, está llena de vida. ¿Okay? Y Pablo le escribe a ello. Los efesios habían aprendido que la vida en Cristo era un presente triunfante, proyectado a un futuro de visión más allá de los tiempos. Y Pablo quería que ellos entendieran eso, que hay una esperanza. ¿Sabe? El mundo hoy en día ha perdido la esperanza. Si el mensaje de Cristo Jesús le da algo al ser humano, es una esperanza, la cual ya el mundo no sabe ni a dónde buscarla, porque todo se está derrumbando. Y todos los que están con los que le confían, el mundo entero. Y yo creo que el mensaje más poderoso que usted y yo podemos darle allá afuera es que hay una esperanza, más allá de todas las cosas naturales que se están derrumbando, que la gente tenía su esperanza en esto, su esperanza en aquello, pero son inciertas. ¿Okay? Y Pablo le escribe a la iglesia que hay una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. El quinto argumento, que hay una fe, no dos, no tres, una fe. Noten bien la singularidad. Pablo cada vez dice uno, un Señor, una esperanza, una fe. No hay dos, no hay tres, una fe. De acuerdo con la enseñanza de Pablo, judíos y gentiles habían entrado a la comunidad por la misma puerta, por la fe en Cristo Jesús. Hay una sola fe, que es la fe en Cristo Jesús. Quería dejar claro que no habían dos formas, no habían dos maneras, no habían dos fe, sino una sola en Cristo Jesús. Los creyentes gentiles, nosotros decir, que sufríamos el combate de la enseñanza acomodadista de la falsa llamada ciencia cristiana, que hoy en día es una de los, se ha regado por el mundo entero, la ciencia cristiana, que enseña que hay muchas diferentes formas, diferentes medios. Eso no es nada desde ahora, pero nosotros tenemos siempre que tener el mensaje claro. Sencillo, simple. Hay una sola fe en un solo Cristo y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Sencillo. Pablo luego nos habla sobre el bautismo. Noten bien todos los argumentos que Pablo pone por cuál tenemos que tener la unidad, sobre por qué tenemos que sobrellevarnos, tener amor. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son las que nos unen. Pablo pone los 7 fundamentos que unen al creyente, que tenemos en común. Y lo que quiere decir es que son más las cosas que tenemos en común que las que tenemos en contra. Y vamos a edificar en lo que sí tenemos en común y no los desacuerdos. Pablo habla del tercero, un bautismo. En el Nuevo Testamento podríamos distinguir entre el bautismo real en el Espíritu y el bautismo ceremonial en agua. Esos son los dos bautismos que hay en el Nuevo Testamento. El bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua. Aquí Pablo se refería al bautismo en agua, que era el sello
de confesión del creyente en Cristo Jesús. Pareciera que Pablo quería recordarle que había una sola manera de certificar el ingreso al nuevo pacto. El significado espiritual de la circuncisión en el Antiguo Testamento, cuando una persona se circuncidaba en el Antiguo Testamento, era una señal de que había entrado ¿bajo qué? El pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Dios le dijo a Abraham: circuncida a todo varón que está contigo, todo varón, comenzando con él, todo tiene que circuncidarse como señal de mi pacto. Y de ahí en adelante fue establecido que la circuncisión era señal de que entraban debajo de ese pacto. En el Nuevo Testamento ahora tenemos el bautismo. Gracias a Dios por eso. Decimos los hombres. ¿Ok? El bautismo es la señal de que usted está certificando que usted hace el pacto con Dios, que entra debajo del pacto. Esa es la certificación de que usted entró debajo del pacto con Dios. Como en el Antiguo Testamento era la circuncisión, en el Nuevo Testamento es el bautismo. Por eso dice, hay un bautismo. ¿Okay? De manera que la circuncisión era el pacto de Abraham, lo que el bautismo es ahora el pacto del creyente. Y por último, Pablo ya habla de que hay un solo Dios y Padre de todos. Con esa frase Pablo corona sus 7 argumentos, dando a entender de que Dios no solamente es el Padre de Cristo Jesús, pero que también es el Padre de cada uno de nosotros. Lo identifica como el Padre, dice, y un solo Padre, porque dice, míralo como dice, hay un solo Dios y Padre. ¿De quién? ¿De quiénes? De todos. ¿Quién es sobre todos? ¿Quién es a través de todos? ¿Y quién es en todos? Entonces, él dice, ahí sella con el Padre, dando a entender que los creyentes gentiles pueden tener la certeza de que tenemos nuestro Padre Celestial, que es nuestro Padre. La labor de la Trinidad, tal como la presentó Pablo, mostró, aquí vemos la Trinidad. La Biblia no usa, escuche bien, a veces dice, si usted argumenta con alguien, por ahí te estoy alguien dice, no, porque esa palabra no está en la Biblia. No está en la Biblia, pero sí su contenido. La Trinidad está a través de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Y aquí están los 3. Está un Señor, que es Cristo Jesús, el Espíritu y el Padre. Y Pablo enumera la Trinidad en estos 7 argumentos que él presenta como base para la iglesia. Y dice, la Trinidad, el Espíritu está relacionado con el cuerpo. Pablo presenta al Espíritu relacionado con el cuerpo. Al Señor Jesús con las normas de conducta y de fe y de testimonio de unidad. Es decir, que presenta al Señor como la norma de fe y de conducta. Y al Padre como la garantía más elevada en la conservación de la identidad y de las promesas de Dios para nosotros. Amén. ¿Cuánto han aprendido algo? Aleluya. Así es que, y ahí aquí Pablo presenta esto como introducción al tema que él va a traer más adelante, que primero comienza con los ministerios que Dios estableció para la iglesia, y segundo, con la guerra que la iglesia confronta día a día
y enumera los diferentes niveles de rango en el mundo de las tinieblas con las cuales usted y yo tenemos que luchar día a día. Y nos enseña cómo poder prepararnos. Cuando nosotros hablamos sobre la preparación de la guerra espiritual, que decimos que nos vestimos de la coraza de justicia, recuerde que nos ponemos el yelmo de la salvación, esa es la segunda. La primera es esta, nuestra relación uno con los otros. Eso es lo primero que él presenta, de la unidad de la iglesia, de vivir en armonía, en humildad, en mansedumbre, soportado, en amor. Esa es la primera. Porque ¿sabe qué? Yo nunca, podría decir la palabra nunca, he tenido problemas con ningún ángel. Todos mis problemas son con los hermanos y las hermanas. Ahí es donde tenemos que trabajar. Amén. Dios le bendiga. Padre, gracias te damos por esta lección de tu palabra. Gracias por ayudarnos, Señor, a entenderla, a comprenderla. Ayúdanos a atesorarla y a practicarla en nuestras vidas. Que por ella podamos crecer y desarrollar, Señor oh Dios, en sabiduría y en ciencia, en conocimiento. Ayúdanos, Señor oh Dios, que a través de ella podamos vivir como es digno de la vocación con que hemos sido llamados por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.